Esta historia que les voy a contar, parece sacada de una pesadilla de horror. El caso de una madre que obligó a su hija a fingir durante 23 largos años nos confronta con la oscura realidad del abuso y la manipulación infantil. En una hermosa casa en las afueras de Chicago, una joven vivió una mentira por décadas, encerrada en una burbuja de engaños creados por su propia madre. La verdad, cuando salió a la luz, desató una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Una madre manipuladora, una hija engañada y una verdad devastadora. El dilema moral y emocional de Susan Harper y su hija Emily plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir lo que quieres? La maldad y la crueldad se van envolviendo como enredaderas, hasta llegar a destruir lo que más amamos. No te pierdas esta historia que te dejará sin palabras. En un pequeño y tranquilo suburbio de Chicago, se encontraba la casa de los Harper. A simple vista, era una vivienda común, con un jardín bien cuidado y una fachada acogedora. Sin embargo, detrás de las ventanas decoradas y las cortinas de seda, se ocultaba una realidad desgarradora que dejó inmóvil al público que escuchó la historia. Emily Harper, nacida en 1980, creció en un entorno que parecía normal a los ojos de sus vecinos. Su madre, Susan Harper, era conocida por su carisma y su aparente devoción por su hija. Pero no era así. En el corazón de Susan latía una obsesión oscura que transformaría la vida de su pequeña hija en un interminable ciclo de sufrimiento y tortura. Cuando Emily tenía apenas 3 años, Susan comenzó a poner en marcha un plan macabro y maquiavélico. Convencida de que solo a través de una vida de penurias podría recibir la atención que anhelaba, Susan empezó a fingir que Emily, su pequeña hijita, tenía una grave discapacidad. Entonces, para mantener la farsa, la madre creó un elaborado engaño, que incluía visitas frecuentes al médico y una serie interminable de diagnósticos falsos. Susan era experta en manipulación. Su habilidad para engañar a los profesionales de la salud y a los familiares era casi digna de admiración. Hizo que Emily usara una silla de ruedas y a menudo le decía que debía descansar para no empeorar. La verdad era que Emily no tenía ninguna discapacidad, pero Susan mantenía a su hija recluida en casa, mientras tanto manipulaba a su tiernamente, sembrando en ella un adoctrinamiento completo, haciéndole creer una incapacidad que no existía, asegurándose de que el mundo exterior nunca descubriera la verdad. Los años pasaron, y Emily creció en una burbuja de mentira y dolor. A medida que crecía, Susan incrementó la complejidad del engaño. Introdujo visitas al terapeuta y a especialistas en discapacidades, creando historias de complicaciones médicas y supuestos progresos. En la escuela, Emily era presentada como una niña con necesidades especiales, y Susan se convirtió en una figura de compasión y admiración entre otros padres, que lejos de conocer la verdad llegaron a admirarla por su entrega y perseverancia, con el cuidado de su pequeña. Emily, atrapada en una vida que no era la suya, vivía con una sensación constante de confusión y desesperanza, pues el adoctrinamiento había sido tan severo que no podía vislumbrar una salida a sus penas. Su mundo se reducía a la casa de los Harper, donde Susan se encargaba de mantener la ilusión de una discapacidad crónica. Emily fue privada de experiencias normales, como jugar con otros niños, asistir a eventos escolares o simplemente explorar el mundo exterior. La mentira de Susan también llevó a Emily a desarrollar problemas emocionales. A medida que pasaban los años, Emily luchaba con sentimientos de aislamiento y una profunda tristeza. La verdadera magnitud de su situación se hizo evidente cuando cumplió los 16 años y comenzó a cuestionar el mundo que la rodeaba. Sin embargo, Susan había cultivado un ambiente tan controlado que cualquier duda de Emily era rápidamente silenciada con amenazas y manipulaciones. A medida que Emily alcanzaba la adultez, empezó a entender que su vida no se correspondía con la realidad. Sus intentos de conectarse con el mundo exterior se veían frustrados por las barreras que Susan había levantado alrededor de ella. Emily sentía una creciente necesidad de escapar, de descubrir lo que le habían ocultado durante todos esos años, y se comparaba con otros niños sin entender por qué estaba limitada, si dentro de ella corría una fuerza increíble que quería estallar en cualquier momento. A los 23 años, Emily tuvo la oportunidad de asistir a un taller para jóvenes con discapacidades en un centro comunitario cercano. Fue en este entorno, rodeada de personas con auténticas dificultades,
que Emily comenzó a darse cuenta de la magnitud del engaño en el que había vivido. La diferencia entre las verdaderas historias de discapacidad y la suya basada en una mentira era abrumadora. Entonces empezó a llorar al sentirse manipulada y abusada psicológicamente por su madre. Ese día entendió que debía confrontar a su madre y a los especialistas que habían mantenido las mentiras de Susan. Emily encontró en el taller un espacio para expresar sus frustraciones y dolor, aunque bajo el nombre falso que su madre había elegido para ella. Fue durante una conversación con una voluntaria del taller que Emily empezó a experimentar un despertar doloroso. La voluntaria, una mujer empática y perspicaz, notó algo peculiar en la forma en que Emily hablaba sobre su vida y sus síntomas. Al hablar con Emily en privado, la voluntaria comenzó a sospechar que había algo más profundo en juego. Se convirtió en una confidente y una fuente de apoyo para Emily, ayudándola a encontrar la fuerza para cuestionar aún más la realidad que conocía. Emily, por primera vez en su vida, agarró la fuerza necesaria y comenzó a explorar la posibilidad de que su madre le había mentido durante todo ese tiempo. Con el apoyo de la voluntaria, Emily tomó el valiente paso de enfrentar a Susan. El enfrentamiento ocurrió una noche en la que Susan estaba particularmente eufórica por los elogios que había recibido en una reunión de padres de niños con discapacidades. Emily, con el corazón palpitante y la mente llena de dudas y coraje, se dirigió a su madre. ¿Por qué?, preguntó Emily, su voz temblando entre el miedo y la ira. ¿Por qué me has hecho esto durante tantos años? Susan, inicialmente sorprendida, pronto adoptó una postura defensiva. Su rostro, normalmente sereno, se transformó en una máscara de desdén y resentimiento. «No entiendes nada», exclamó Susan. «Todo esto lo hice por ti. Quería lo mejor para ti». Emily, sin embargo, no se dejó engañar. «No me has dado lo mejor, solo me has mentido. Me has privado de una vida real». El enfrentamiento fue intenso. Susan intentó justificar sus acciones con razones superficiales y manipulaciones emocionales, pero Emily estaba decidida a romper el ciclo. La conversación terminó en una lucha emocional en la que Emily, por primera vez, dejó en claro su deseo de vivir una vida auténtica y libre de engaños. Después de ese enfrentamiento, Emily comenzó el arduo proceso de reconstrucción de su vida. Buscó ayuda profesional para superar el trauma psicológico y físico que había sufrido durante los años de tortura emocional. Con el tiempo, comenzó a construir una nueva identidad para sí misma, una que no estuviera definida por las mentiras de su madre ni el entorno que la rodeaba. El proceso no fue fácil. Emily enfrentó muchos desafíos al adaptarse a una vida fuera de la burbuja que Susan había creado. La falta de habilidades sociales, el aislamiento prolongado y la desconfianza hacia el mundo eran obstáculos significativos. Sin embargo, con el apoyo de terapeutas, amigos y personas que la habían conocido en el taller, Emily comenzó a encontrar su propio camino. Susan, por su parte, se enfrentó a las consecuencias legales de sus acciones. Los servicios sociales, alertados por la situación de Emily, comenzaron una investigación exhaustiva. El caso de Susan Harper se convirtió en un ejemplo desgarrador de abuso y manipulación, y Susan fue procesada por los daños que infligió a su hija. Hoy en día, Emily Harper es una defensora apasionada de los derechos de las personas con discapacidades y de la transparencia en el cuidado infantil. Su experiencia ha sido un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de superar incluso los desafíos más oscuros. A través de charlas y escritos, Emily ha compartido su historia para crear conciencia sobre el abuso emocional y la importancia de la verdad en la vida de las personas. Su viaje desde la tortura y la manipulación hasta la recuperación y la autodeterminación ha inspirado a muchos. Aunque el camino fue arduo y lleno de dolor, Emily ha encontrado una nueva forma de vivir y contribuir al mundo, transformando su experiencia en una fuerza para el cambio positivo. El caso de Emily Harper es un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar una persona movida por obsesiones y manipulaciones. Pero también es una historia de esperanza y redención, demostrando que incluso después de años de tortura y sufrimiento, la verdad y la fuerza personal pueden triunfar.
Emily continúa su lucha por crear un mundo donde los niños no sean víctimas de engaños y abusos, y su valentía sigue siendo un faro para aquellos que buscan superar sus propias dificultades. La historia de Emily Harper es un testimonio conmovedor de la capacidad del espíritu humano para resistir y prosperar, incluso cuando la vida ha sido marcada por el dolor y la mentira. Queremos agradecerte sinceramente por tomarte el tiempo de ver y disfrutar de nuestra narración sobre Emily Harper y su valiente lucha. Tu interés y apoyo son lo que nos impulsa a seguir creando contenido que resuene y emocione. Si te ha gustado la historia y quieres ver más contenidos fascinantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir ofreciendo historias que te mantendrán al borde de tu asiento y te harán reflexionar sobre temas importantes. Además, si aprecias el esfuerzo y el trabajo que hemos puesto en esta narración, dale un like al video. Tu apoyo no solo nos motiva a seguir adelante, sino que también ayuda a que otros descubran estas historias. Gracias de nuevo por tu tiempo y tu apoyo. Esperamos verte en nuestra próxima historia.